Ahora sí. Bien, ahora sí. Vamos ahora. Nosotros habíamos visto una noticia que, recordemos que una noticia es un hecho que no tiene no tiene demasiados datos que solamente la noticia, ¿sí? Entonces, esta noticia lo único que hace es dar datos concretos, dar la posibilidad de que todos puedan ver una noticia y solamente con los datos concretos, qué, quién, cómo, cuándo y dónde. No hay otra forma de analizar una noticia. La crónica es un poco distinta. ¿Por qué? Porque la crónica tiene que ver con que tenemos la posibilidad de insertar dentro de la crónica más datos, más datos. De hecho, a la crónica se la denomina como un género híbrido dentro del periodismo, porque no solamente admite todos los elementos constitutivos de la noticia, sino que también puede entrar algo de opinión, puede entrar algo de entrevista, es decir, se pueden hacer muchas cosas con una crónica. Es un texto mucho más amplio, es un texto que tiene más datos, es una información un poco más detallada de lo que es la noticia, ¿sí? Y normalmente, antiguamente se lo utilizaba en géneros policiales y deportivos. Hoy por hoy una crónica tiene más presencia en los diarios a partir de un montón de datos que puedo yo ir recabando de temas que se pueden ir traduciendo o publicando en distintos días, ¿sí? De hecho, si yo hablo del coronavirus, puedo empezar a decir que desde el año pasado se dieron cierta cantidad de casos y así fueron incrementándose aún más y con una cuarentena larguísima y que con el correr del tiempo llegaron las vacunas. Bueno, eso es una crónica. Cuando yo empiezo desde el día 1 hasta el último día, dando datos de lo que se trata la información, ¿sí? Eso es una crónica. Por ejemplo, en noticias deportivas, cuando alguien dentro del diario evalúa o cuenta cómo fue el partido desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Los hechos policiales, estas crónicas siempre se hacen con una estructura de pirámide invertida, no sé si se acuerdan. La pirámide invertida que tiene el desenlace arriba y luego comienza con una cronología. Esa cronología es lo que empieza a darle fuerza a la crónica. Como relato lleva distintos elementos o distintos detalles, ¿sí? Uno es la situación inicial, qué fue lo que pasó, qué sucedió, otro es el desarrollo y otro es el cierre o el desenlace. Básicamente es esa la crónica. Vamos a ver una crónica ahora que puede haber salido en cualquier diario, es una crónica policial, ¿sí? Dice la crónica esta, 10 años de prisión fue la condena que el tribunal determinó para Eliseo Mamani tras el juicio por robo a mano armada cometido el 28 de octubre de 2008. Como se recordará, Mamani ingresó al negocio de calle Artigas, al 500, en horas de la noche, y a punta de pistolas amenazó al dueño, Luciano Pérez, con matarlo si no le entregaba el dinero. Pérez se resistió y se trabó en lucha con el delincuente, quien luego de un golpe dejó tendido al comerciante dándose a la fuga. Un vecino que observó movimientos raros en la despensa dio aviso a la policía, quien tras una rápida acción detuvo finalmente a Mamani y lo trasladó a la seccional segunda. Hasta ahí la crónica. Vamos a ver cómo se va
haciendo esta crónica, ¿sí? Tenemos que hay una situación inicial, perdón, voy a ver si puedo correr esto. Esta es la situación inicial, los 10 años de prisión, ¿sí? La parte primera. Este es el desarrollo y luego tenemos el desenlace o el cierre de esta crónica. Medianamente así se va manifestando. ¿Y cuáles son los elementos que le dan, digamos, el movimiento al análisis de esta crónica? ¿Sí? Todos los verbos. Bueno, todo esto es, dijimos, los elementos cronológicos que son: ingresó, amenazó, resistió, trabó, dejó, dándose, observó, dio aviso, ¿sí? Detuvo finalmente y lo trasladó a la seccional segunda. Todos esos elementos son los que le empiezan a dar el movimiento a la crónica y que me dicen que esos son los elementos cronológicos de la misma. ¿Mm? ¿Se entendió? Por ahí hablo medio rápido y no llegan a entenderlo. ¿Sí? Se entendió, profe. ¿Cómo? Sí, se entendió. Bien, perfecto. Gracias, Rach. Vamos a ver ahora algo que tiene que ver con de dónde sale la información. Muchos periodistas tienen su agenda noticiosa. Ustedes deben haber visto esto en algunas de las materias que creo que es Introducción a la Problemática Periodística. No sé si la han tenido todavía o han hecho la cátedra esa. Sí, profe, buen día. Sí. Buen día. En Introducción a la Problemática, gracias Luciana, en Introducción a la Problemática Periodística deben haber visto seguramente la agenda noticiosa o la agenda de noticias. Muchos se habla sobre esto y muchos periodistas tienen su propia agenda noticiosa. Esas agendas o esos informantes, si se quiere, son los que le dan la información a los periodistas. Pero a veces los periodistas tienen mucha data por otros lados o van sondeando precisamente la información que llega de algunos otros lados. El primero de los elementos que yo puedo utilizar para hacer una noticia es el rumor. El rumor es un rum rum que se escucha siempre, ¿sí? Y que me dice que algo está pasando, ¿sí? Y que es algo que se conoce a Vox Populi, es una información que prácticamente todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. Entonces, ese rumor es lo que toma el periodista cuando corre mucho ese rumor. Es como el dicho que dice: cuando el río suena, agua trae. Entonces este rumor, en cierta forma, es el que me dice a mí que pasa algo y es cierto lo que está pasando. Y el periodista lo toma. No es una cosa que quizás sea fuertemente cierta, pero en todos lados se sabe o en todos lados se conoce. De todas maneras, obviamente, el periodista no tiene que manejarse solamente con los rumores, también tiene que empezar a chequear las fuentes que tiene. Si alguien me dice a mí que el gobernador Morales va a renunciar mañana, y yo tengo que chequear esa información. ¿Y con quién la voy a chequear? Precisamente con el gobernador. ¿Sí? Si no puedo llegar al gobernador, hablaré con su secretario, porque ellos son los que normalmente conocen esa información. Entonces, siempre hay que chequear la información que se tiene para poder darla a conocer, sobre todo si la voy a publicar. En ese caso, las formas de expresión que tiene, digamos, el periodista para tratar un rumor y decir que es un rumor, no es una cosa cierta todavía, ¿sí? Dicen que en medios oficiales se baraja o se dice que sucede tal cosa, en diversos sectores circulaba ayer
insistentemente el rumor de que el gobernador podría renunciar. Acuérdense de los verbos en condicional, ¿de acuerdo? Nunca tajante, siempre en condicional, sobre todo cuando se trate de un rumor. Eso por un lado. Primero era el rumor, luego la versión. La versión es un poco más cierta, pero es un elemento que sale de una escala o un escalafón un poco más alto. Normalmente tiene una mínima base real, como dice ahí. Entonces yo tengo que saber que eso es una versión que es un poco más cierta que un rumor, ¿de acuerdo? En ese caso lo que yo tengo que hacer, bueno, también tengo que chequear la información porque es una versión. Puede haber una probabilidad de que suceda eso. Normalmente todos estos datos me los dan gente que está cercana a esa información. Y obviamente no quieren aparecer ni en los rumores, ni en las versiones, ni en los trascendidos. Entonces, lo que yo tengo que hacer como periodista o el periodista siempre tiene que cuidar las fuentes de información, nunca darlas a conocer. ¿Por qué? Porque si no, las fuentes no le van a dar más información. Y el periodista necesita información, ¿de acuerdo? Entonces, esto me hace acordar mucho al caso del Watergate, en que los periodistas del Washington Post estuvieron muchísimo tiempo sin decir absolutamente nada, incluso después de mucho tiempo el que le pasaba la información para la posterior caída de Richard Nixon, lo que hizo fue salir él, y ellos lo llamaban el garganta profunda, con todas las connotaciones que ustedes quieran darles. Sí, garganta profunda nunca se supo. 20 años después, creo que es un poco más de 20 años después, salió él a hablar que definitivamente él era el garganta profunda y es el que le brindaba la información a los periodistas del Washington Post. ¿Cómo se manifiesta una versión dentro de una noticia? La versión aún no confirmaba, indicaba que Andy de la Cruz se encontraba con otras personas, bla, 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 bla. ¿Sí? De esa manera puedo poner a la versión dentro de la información, cuyo grado de amistad no fue precisado. Bueno, eso también forma parte de esta versión. Y podrían, ¿ve? Ahí está el podrían, ¿sí? Que es el verbo en condicional. Siempre en estos casos se usan verbos en condicional. Y por último viene el trascendido. El trascendido es una información un poco más fuerte, mucho más fuerte que el rumor y más fuerte que la versión, porque esta es una información que viene casi de primera línea, casi de primera línea. Obviamente también, como en los casos anteriores, los que tienen que ver con esta información tampoco quieren dar la cara, ni decir yo soy el que dice, ni quieren que le hagan nota, ni nada por el estilo. Entonces, estas cuestiones hay que cuidarlas mucho a la hora de manejarlas, ¿sí? Y por supuesto, siempre hay que cuidar al informante. Estos datos, como digo, salen de primera línea y siempre desean mantener el anonimato. ¿Cómo se pone un trascendido? Con relación a la primera sesión de la legislatura, anoche a última hora, trascendió, que sería propósito del Partido Justicialista, que el Parlamento delibere mañana a partir de las 17. ¿Sí? Trascendió es fundamental que se ponga. Sobre todo si son noticias que me van llegando, que me van diciendo, y yo conozco la fuente porque es una fuente muy buena. No hay que chequearla tanto, porque un secretario, un ministro, un asesor, no me va a decir una cosa por otra, porque si no, actuaría en contra de él. Entonces, y bueno,
siempre se manejan de esa forma a niveles políticos. Bueno, básicamente eso es lo que quería mostrarles en cuanto a este tipo de cosas. Vamos a ver, ¿se ha entendido esto de crónica y de elementos de dónde sale la información? Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Sí, Bien. profe. Vamos a ver si le puedo mostrar esto. Quiero mostrarle otra cosa. Fíjense esto, esta es una noticia que salió publicada en el diario El Tribuno de hoy. Hay un caso que es un caso noticioso de un crimen, un femicidio que se produjo en Salta y que después de varios años, 2, 3, 4 años, todavía no ha dejado ningún culpable. Es más, uno de los culpables o uno de los sospechosos era el esposo, ¿sí? Y alguien que estaba relacionado con el esposo. Hicieron un juicio y ellos dos resultaron libres, absueltos de culpa y cargo porque no hubo demasiadas pruebas en contra de ellos. Esto sale hoy, el juicio fue la semana pasada, esto sale hoy publicado, ¿sí? Y habla de un vergonzoso historial de femicidio sin castigo, como pasa normalmente siempre. Esta es la chica, ¿todos alcanzan a ver esto? ¿Sí, no? Esta es la mujer que fue muerta, que fue asesinada, en situaciones bastante extrañas. Ella estaba en su casa y aparentemente vinieron a preguntarle si había un perrito que era de ella, que estaba perdido, y finalmente terminaron matándola. El periodista lo que hace, bueno, es hacer un pormenorizado informe sobre lo que fue directamente el juicio, ¿sí? En definitiva, hace una crítica bastante grosa sobre el jurado, ¿sí? Y esto, a partir de acá, comienza con lo que es la crónica, ¿sí? Con lo que es la crónica. Ustedes, si quieren abrir después el diario El Tribuno de Salta de hoy, lo van a poder encontrar, ¿sí? Bueno, él habla de que hubo una compleja logística, porque hubo más de un involucrado, un auto que se fue, que desapareció, nunca más se supo dónde estaba. Las cámaras de seguridad que no funcionan mucho y no funcionan tan bien, las cámaras de videovigilancia en Salta no son las mejores del mundo, de la zona. Y en definitiva comienza a dar datos de la crónica de lo que pasó ese día. Los asesinos consumaron en menos de 20 minutos un plan criminal. Uno de ellos recibió heridas cortantes, luego de ultimar a la desesperada madre, la dejaron tirada en el living de la vivienda y se dirigieron al dormitorio. Allí enfilaron directamente al placar y sacaron un maletín con drogas, dólares o ambas cosas. Ahí empieza todo lo que sucedió. Ustedes ven que va contando paso por paso lo que fue pasando, lo que fue sucediendo en esa casa para matar a esta mujer. Tomaron el recaudo de volver a cerrar, donde estaba.
Acá. El placar, sin mostrar el menor interés en la caja fuerte que allí estaba y ni siquiera tocaron, solo se encontró sobre la cama un alajero abierto que, a diferencia del maletín, no tenía resto alguno de sangre. En el alajero que resaltó en el montaje de un robo frustrado solo había aritos comprados en el mercado vaquereño. Esto sucedió en la localidad de Vaqueros, acá en Salta. Ustedes ven cómo va pintando momento a momento lo que fue pasando con la muerte de esta pobre mujer, ¿sí? Esa es una crónica y quería compartirla con ustedes. Si quieren verla, ya les digo, pueden abrir el link del diario El Tribuno de Salta del día de hoy y lo van a poder ver y ahí van a saber cómo se escribe una crónica para que tengan en cuenta. Les quería mostrar esto un poco como para que vayan viendo cómo es la morfología del diario. Este es el diario del Tribuno del día de hoy, perdón, de ayer. Este es el Tribuno del día de ayer, domingo. Esta es la tapa del diario El Tribuno. Diario El Tribuno tiene una tapa en formato A3, que es el formato tabloide. Una hoja A3 son 2 hojas A4, ¿sí? Si ustedes ponen 2 hojas A4 acostadas, digamos, apaisadas dentro del la tapa, se van a dar cuenta que 2 hojas A3, 2 hojas A4 hacen una hoja A3. Este diario es formato tabloide. Hay formato tabloide y hay formato sábana. El Tribuno es formato tabloide y el Pregón es formato sábana. Yo no tengo acá la posibilidad de mostrarles cómo se hace, digamos, cuál es la diferencia entre un formato y otro, pero básicamente para que ustedes vean, una hoja A3 o 2 hojas A3 del diario El Tribuno hacen una hoja de A5, que es el número que le corresponde a la hoja del diario Pregón. ¿Sí? Si ustedes abren el diario y lo acuestan, ¿sí? Esa es una hoja del diario Pregón, o de formato sábana. ¿Quiénes tienen formato sábana? ¿Cuáles son los diarios que tienen formato sábana? Bueno, ahí en Jujuy está el diario Pregón, La Voz del Interior en Córdoba, aunque La Voz del Interior en Córdoba se ha estilizado un poco más y lo ha hecho un poco más chico, lo acortó de acá, digamos, ¿sí? Si nosotros tenemos un diario Pregón así, el diario La Voz del Interior es un poco más angosto de este lado, y creo que un poquito más chico lo han hecho. ¿Por qué se hace esto? Porque las bobinas que vienen de los diarios tienen ese tamaño, ¿sí? Y para que haya un mínimo porcentaje de scrap, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de scrap? Es el porcentaje de pérdida, ¿sí? Yo puedo hacer el diario se imprime de esta forma, se imprimen las dos páginas juntas, ¿sí? Después se corta el diario. Se puede imprimir así o se puede imprimir así, ¿sí? Se pueden imprimir 2 páginas juntas así, del diario en formato sábana, ¿sí? Y después se dobla. No sé si alguna vez fueron al diario a ver cómo se imprime el diario, para que puedan ver precisamente cómo se hace. Yo voy a tratar de buscar a ver si tengo, yo tenía uno cuando que había hecho una grabación del diario, cuando se estaba imprimiendo, para que vean de qué se trata. Si me esperan 2 segundos. Profe, y a usted como lector, ¿qué formato le parece más cómodo?
El más cómodo es el Tribuno, es el formato A3, ¿sí? Sea Tribuno, sea Clarín, cualquiera. Es muy complicado andar con un diario sábana y yo creo que se están tratando de dejar de usar los diarios sábana. ¿Por qué? Porque es realmente incómodo, sobre todo si voy leyendo en el colectivo, en el tren, en cualquier lado. Abrir el diario significa molestar a medio mundo. ¿Sí? Así que es mucho mejor el formato del diario tabloide. Para mi Muchas gusto, gracias, profe. para mi gusto, ¿no? Es mucho mejor. Acá en Salta hay un diario que se llama el Diario Chiquito o el Diario de Salta. No sé si alguna vez lo han visto. Lamentablemente no tenemos las posibilidades como para poder mostrársela. Yo cuando daba estas clases llevaba un diario de cada uno para que vean cómo son los diarios, ¿no? Y bueno, y ahí veían bien la diferencia entre uno y otro. Acá en la virtualidad es medio complicado hacer ese tipo de análisis. A ver si tengo cómo se imprime. No. Si me aguardan 2 segundos. Le voy a mostrar este PowerPoint que yo hice con fotos que fui sacando del diario Punto Uno, donde yo fui jefe de noticias, para que vean cuál es el trabajo del periodista, cómo va trabajando el periodista constantemente, y cuál es la tarea del periodista dentro del diario y cómo sale el diario finalmente. Bueno, esa es la redacción del diario. Normalmente el periodista sale a buscar la información. Obviamente tiene que leer el diario antes de salir. El periodista trabaja normalmente 6 horas, ¿sí? Y dentro de esas 6 horas tiene que hacer la cantidad de páginas que sean necesarias para cubrir toda la información. ¿Qué es lo que hace el periodista? Bueno, cuando llega, obviamente tiene que leer toda la información que tiene o que ha salido en el diario del día, la edición del día. Por ejemplo, hoy yo llego a la edición del diario y, bueno, tengo que leer el diario de hoy. Y ver mi agenda periodística, es sumamente importante ver la agenda periodística. Esa agenda periodística la puedo manejar yo o la puedo manejar el jefe de redacción. ¿Por qué? Porque el jefe de redacción es el que recibe toda la información, los partes de prensa, de qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, dónde se van a realizar actos y demás, ¿sí? Si va a haber una conferencia de prensa o no, si se va a realizar un lanzamiento de algo o no. Entonces, todas esas cosas las va sabiendo el jefe de noticias, ¿sí? O el secretario de redacción en su defecto. Y una vez que yo ya tengo mi agenda noticiosa y que el jefe de redacción me pueda dar más información, tengo que salir a la calle. El periodista sale a la calle y una vez que ya tiene toda la información que ha recabado de lo que él tenía como datos principales para el día, ¿sí? Llega a la mesa de redacción, lo lleva a su puesto de redacción y empieza a trabajar esa noticia, ¿sí? Trabajar la noticia quiere decir desgravarla. Ustedes seguramente también han visto en IPP
en Introducción a la Problemática Periodística, cuál es el proceso que hace la noticia, esto de decodificar, codificar y decodificar nuevamente para la gente, ¿sí? Entonces, este proceso lo hace normalmente el periodista todos los días. Todos los días se hace ese proceso de decodificación y codificación. Una vez que la trabaja, que la hace la noticia, y están viendo cómo el periodista está escribiendo su información, escribiendo su noticia, lo que hace después es enviársela a la gente que hace la tarea de armado de la página. Normalmente en algunos diarios hay plantillas de trabajo que tienen los armadores de las páginas. Estas plantillas de trabajo, hay varios programas que hacen esas plantillas, ¿no? Y que son utilizados por los diarios precisamente. No recuerdo en este momento cuál es la que usa el diario Punto 1, pero hay varias, ¿sí? La información que sale con una cierta codificación, que normalmente esa codificación es el número de página, ¿sí? Y le pondrán, por ejemplo, para la página 10, le pondrán 1001, 1002, 1003 y 1010 las fotos, ¿sí? Entonces, el armador sabe que el material 1001 va con la foto 1010. El material 1002 va con la foto 1012. ¿Se entiende? O 1020. Entonces, él ya sabe que eso va organizado de esa forma. Hay un código, digamos, establecido de cómo se tiene que mandar el material para que que está armando la página no se equivoque, porque si no, bueno, ponen una foto del material, o sea, ponen el material principal, ¿sí? Y después meten otro material que nada que ver. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si no sale cualquier cosa. Una vez que esté armada, ¿sí? Por ejemplo, acá están las plantillas de diseño. Fíjense, estas plantillas de diseño son donde el armador o el compaginador va a meter todos los materiales. Entonces, ya por ejemplo, estas páginas tienen, sabemos que acá, en esta parte, ¿sí? Va a ir el nombre de la sección. Acá va a ir una especie de volanta, una pequeña volanta, acá el título, ¿sí? Y acá la bajada. Una pequeña bajada, os la pondrán acá una foto, y acá va a ir todo el material. ¿Qué es esto? Esto es una ventana. Estos son todos los elementos paratextuales que tiene un diario. ¿Por qué se usan elementos paratextuales dentro de un diario? Y para darle oxígeno, para darle blanco sobre negro a la vista. ¿Para qué? Para que el lector no se canse de leer tanto. Entonces, todos estos elementos, y aparte ustedes tienen que entender también que el diario hoy por hoy tiene que competir con algo que es muy fuerte para el usuario, que es la televisión. ¿Sí? Entonces, la televisión le da voz y le da imagen. Acá no me da ni voz, y la imagen que tengo la tengo que sacar de la mejor manera posible. Que eso fue uno de los elementos principales que utilizó Página 12 para empezar a competir con otros diarios, darle movimiento a las imágenes. Hasta la llegada de Página 12 en 1900 y pico, los diarios sacaban fotos familiares, si se quiere, ¿sí? Iban a firmar un convenio, entonces los ponían a los tipos firmando el convenio y le sacaban la foto. Página 12 revolucionó ese concepto, o ese viejo concepto de fotografía, y empezó a poner fotos con movimiento. Digo, ¿se movían dentro? No se movían. Simplemente estos movimientos eran que no eran las fotos carné o las fotos familiares que normalmente uno saca, sino estas fotos que
están fuera de los cánones normales, ¿sí? Y así sacaron a senadores o a diputados durmiendo en las reuniones, sacaron una foto con el Papa volándose el pelo, todo despeinado por el viento que había, con la casulla esa que usan volada. Bueno, cosas como esas han hecho y han tenido éxito en ese momento. Eso es lo que tiene que hacer el diario, competir con esto que es la televisión y que le da al usuario, digamos, mucho movimiento y mucho, digamos, tenemos un usuario pasivo, totalmente pasivo y absorto en las imágenes que ve y en lo que le van diciendo. ¿Sí? Profe, perdón. Sí. Además de competir con la televisión, digamos, hoy en día con las nuevas tecnologías y la hipercomunicación, también Twitter, por ejemplo, es una gran fuente de información. O sea, a mí me pasa, hasta mi mamá, que es de otra generación, hoy pasa cualquier suceso y para informarse, abre Twitter, no prende la tele. Entonces también eso tiene un dinamismo de 140 caracteres y de una cuestión también de horizontalidad de quién dice las cosas, que no así pasa con firmar una nota en un diario, digamos que es una responsabilidad quizá mayor que el de un tuitero que informa, entre muchas comillas, sucesos, así como eso, nada, un aporte. Sí, Abril, es así, es así. Yo por ahí, bueno, yo leo 8 diarios por día, ¿sí? Y estoy atento a todas las redes sociales. Y por ahí leo el diario en formato papel y digo, pero esta noticia yo la vi hace 2 semanas, 3 semanas, 2 días, y bueno, en realidad no sé en qué día estoy viviendo, ¿no? Porque hay información que sale en los diarios y digo, pero si esto lo leí hace mucho, ¿por qué lo publican hoy? Pero precisamente por esto, por la inmediatez que tienen estos otros medios, ¿sí? Twitter, Facebook, Instagram, bueno, todas estas redes que están actualmente funcionando, hacen que yo esté más, más anoticiado de muchos temas que por ahí después con el tiempo salen en los diarios, por ahí los fines de semana salen en los diarios. ¿Sí? Yo he leído ayer en el diario una noticia que había leído hace una semana y media atrás. Entonces, digo, hay informaciones que uno va teniendo en cuenta con el correr del día, ¿sí? Porque constantemente se está actualizando con todos los datos que vienen. Y bueno, los diarios de alguna forma tienen que competir y tienen que ocupar espacios que por ahí no lo ocupan normalmente. Bien, esto es una plantilla de diarios, ¿sí? Que normalmente trabajan algunos diarios, que hay distintas plantillas para distintos. Es lo que hace, acá en una de esas ustedes ven que durante el proceso trata de que no se produzcan los choques de títulos. ¿Qué es un choque de título? Yo no puedo tener un título acá, por ejemplo, en esta página, ¿sí? En esta página, que es la página par, ¿sí? Perdón, sí, es la página par, con este título que una página impar tenga la misma cantidad de, o sea, esté a la misma altura y que tenga el mismo tamaño de letra. Entonces lo que yo hago normalmente es hacer un título hasta ahí. No puedo hacer un título hasta acá de 5 columnas. ¿Ve? Ustedes ven que acá tengo 5 columnas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo no puedo hacer un título a 5 columnas acá y otro a 5 columnas acá. ¿Por qué? Porque ahí se produce un choque de título. Entonces el que lee va a empezar a leer acá y va a terminar acá. Y no es ese el caso. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer un título a 4 columnas, dejar un espacio acá que puedo poner fácilmente, puedo poner ahí una bajada, ¿sí? Y hacer un título acá quizás un poco más importante que porque esta es la página que se lee más. ¿eh?
No sé si me están viendo ustedes. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Dentro del diario, acá lo ven, dentro del diario esta es la página par y esta es la página impar. ¿Qué es lo que hace el lector cuando abre el diario? Va directamente a la página impar. Esa es la página más importante del diario, ¿sí? Todas las páginas impares son las más importantes. Por eso son muy buscadas para poner publicidades. ¿Por qué? Porque son las primeras que se leen. ¿Mm? En ese caso, lo que hace el ojo es ir directamente a esa página, que es la página impar. Entonces, ahí tengo que poner digamos, tengo que poner la información más importante que yo tengo. No puedo poner una información importante en la página par y dejar una menos importante en la página impar. Entonces, lo que tengo que hacer es poner en esta página la más importante. ¿Sí? ¿Cómo está armado el diario? Esto se llama cabeza de página y esto se llama pie de página. ¿Mm? Cabeza de página de la mitad para arriba, pie de página de la mitad para abajo. ¿Mm? Acá en el PowerPoint, ustedes ven que acá, por ejemplo, esta parte es la cabeza de página y esta parte de acá abajo es la que se llama pie de página. Y ahí seguramente va a ir la información menos relevante. Yo tengo que privilegiar y ponderar cuál es la información más importante que tengo. Por eso el periodista cuando vuelve de su actividad, de haber salido, haber hecho la nota y vuelve a trabajar su noticia, lo que tiene que hacer es saber qué es lo más importante de lo que tiene. Entonces va a decir, bueno, y es digamos, es una forma de darle preponderancia a esa noticia. Y acá viene otro tema que por ahí ustedes dicen, todas las noticias o el periodismo eh, está libre a ver, eh, está libre de que sea totalmente autónomo, que no tenga ciertas pretensiones de poner una noticia en lugar de otra y no está libre absolutamente nada. No hay un periodismo libre, ¿sí? No hay libertad de prensa ni libertad de expresión, ¿sí? Hay libertad de empresa, en este caso, siempre, absolutamente siempre. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el periodista va a privilegiar la información que le parece mejor, entonces ya no es una noticia que esté libre de esto, ¿sí? Porque hay alguien que ya pensó poner esa información ahí arriba, ¿sí? Y hay alguien que dijo, no, esta información va a ir abajo porque no me interesa que salga mucho, o no me interesa que tenga tanta importancia. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las plantillas con las que se trabaja. Vamos a ver cómo sigue la historia. Una vez que ya está armada, ¿sí? Acá está la página que ya está armada. Hay una página que han armado con deportes, ellas son bien gauchitas, la foto principal. Ojo con las fotos grandes, ¿sí? Poner una foto grande significa que ¿sí? Y pasa por todos esos químicos acá en esta máquina. Una vez que ya está pasado, ve, acá tienen lo que es el papel vegetal. Esto se pasó en un papel vegetal directamente. Este papel es como un papel manteca. ¿Mm?
Y ahí se imprime esto. Y ahí se imprime esto. Esto hace de máster para la página del diario. ¿Mm? Y acá pueden ver, acá ven una que es papel, ¿sí? Y otra que es como un film. ¿Por qué se hace un film y por qué se hace en papel? Lo que se hace en papel vegetal, que sale mucho más barato incluso, se hace a los fines de que, precisamente, para economizar un poco. Entonces, este papel vegetal sirve para las páginas en blanco y negro, y el film se usa para las páginas que son en color. Entonces, va a haber un film para un color, otro film para otro color, y otro film para otro color. Y ya van a ver cómo se hace. ¿Mm? Esto, a ver, perdón. Cuando se arma la página, se arma las dos páginas así. Son dos páginas así, pero así también. ¿Sí? Es decir, dos páginas así, dos páginas así, una pegada con la otra. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque después se va a cortar el diario, se va a armar y demás. ¿Mm? Fíjense qué es lo que hago después. Esto, ahí están armadas. No sé si la alcanzan a ver. Ve que hay unas que están mirando para acá y otras que están mirando para este otro lado. ¿Mm? ¿Lo alcanzan a ver ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, estas páginas, esto se llama astralón. Este astralón es lo que va directamente así se va, este astralón se va a pasar directamente, o se va a imprimir directamente a la chapa, a esta chapa que yo digo que es fotosensible a la luz. Ahí está la página, a ver, esta es la máquina que se llama insoladora, y que yo pongo el astralón ahí, pongo la chapa abajo, ¿sí? Y le doy luz, una luz ultravioleta. Esa luz ultravioleta hace que lo que está en negro, digamos, lo que está escrito, se pase a la chapa, o se imprima en la chapa, y ya después no sale más eso. ¿Mm? Esa es la insoladora, que proyecta la luz a esta chapa, como le decía recién. Una vez que ya esté hecho esto, ¿sí? Perdón, no sé si... sí. Una vez que ya está hecho esto no sé si es un video o qué. Sí. Una vez que ya está hecho eso, fíjense cómo se hace. Esto es, que está acá, es el rodillo. Y ahí está llevando el tipo la chapa, y le hace unas muescas y la pone sobre las muescas esas que tienen ahí, porque ahí tiene como una hendidura. Entonces va poniendo la chapa ahí y va dando vuelta el rodillo lentamente, ¿sí? Hasta que dé vuelta justo con la otra hendidura. Entonces esas dos muescas entran en la hendidura esa, que es como una canaletita, ¿sí? Ahí fíjense, ahí está la hendidura. ¿Mm? Ahí empezó la chapa, acá empezó la chapa y acá terminó la chapa. ¿Lo alcanzaron a ver? Sí, profe. ¿Sí? Ahí va a entrar la otra chapa y ya queda armada esa, digamos, ese rodillo, ¿sí? De la impresora. ¿Mm? Esta es la chapa, por ejemplo. Acá tienen la chapa acá al lado, y eso es lo que va entrando ahí. ¿Mm? Ellos lo ajustan para que no se salga, obviamente, y finalmente ya empiezan a trabajar con ese rodillo. Ya está listo para ser usado. Esta es la máquina, por ejemplo, esta es una máquina muy vieja, ¿sí? Hoy por hoy esta máquina puede sacar, tiene dos cuerpos, ¿sí? Tiene dos cuerpos, pues son estos y estos, ¿sí? Y esta máquina es viejísima y debe estar sacando alrededor de, qué sé yo, 200 diarios por hora, ¿sí? Las actuales impresoras tienen una capacidad son mucho más grandes que estas. Un diario de 16 páginas se saca 2 veces acá,
se saca en dos etapas, digamos, ¿sí? Y las actuales impresoras tienen una capacidad de poder sacar hasta 50.000 ejemplares por hora, ¿sí? Van muy rápidas esas máquinas, y es impresionante la cantidad de ejemplares que pueden sacar en una hora, es mucho más fácil trabajar. En cada uno de estos cuerpos, ¿sí? Siempre en las impresoras grandes, lo que se hace es tener un técnico que larga el diario. ¿Qué es lo que hace? Larga una primera edición, ¿sí? Hace una primera edición que pueden ser unos 10 ejemplares, 20 ejemplares, ¿sí? Y separa la máquina, y cada uno de los técnicos que está trabajando en estas máquinas, en estos cuerpos, se fija si sale bien su página, ¿sí? Porque cada uno de estos cuerpos va alargando una página distinta. Entonces se fija bien en sus páginas. Si no sale bien, porque por ahí salen como borrosas, no sé si alguna vez han comprado un diario que sale como las letras que están sobrepuestas, una encima de otra, o sea, sale doble letra, o que sale la imagen muy borrosa, ¿sí? Muy pastosa, las imágenes, sobre todo las de color, salen muy pastosas, no se ve mucho. Entonces tienen que ajustarlas a las máquinas. Normalmente, dentro de los diarios sale, yo no sé si alguna vez han visto un diario, y dentro de los diarios sale como si fuese hay una crucecita en las páginas, que es como si fuese una mira telescópica, ¿sí? Quienes han visto alguna vez una mira telescópica, ¿sí? Tienen la crucecita, y en esa crucecita es como si fuese el zoom de las máquinas estas viejas que había antes, ¿sí? En estas máquinas viejas, si uno no ajustaba bien el zoom, ¿sí? O la mira, ¿sí? ¿Qué pasaba? Salía mal la foto. Esto es exactamente lo mismo. Entonces ellos se fijan en ese punto, a ver si está justo la impresión en donde tiene que estar, entonces la ajustan y sale bien la página después, sale bien impresa la página. Este es el rollo que yo les decía recién, que por eso se usan algunos, ¿sí? Por ejemplo, el pregón usa todo esto, todo este espacio para hacer su página, usa esto, ¿sí? Usa esto, pero más largo, para hacer sus páginas. Y el tribuno usará esto para hacer 4 páginas. Es decir, 2 páginas de pregón, ¿sí? Equivalen a 4 páginas de tribuno. Por eso, si el tribuno sale de 40 páginas, ¿sí? Pregón va a salir de 20 páginas. ¿Se entiende? Esa es la relación. Siempre es divisible por 4. ¿De acuerdo? Siempre es divisible de la máquina es de esta forma, ¿sí? Ahí está la chapa, ¿sí? Y bueno, los que trabajan en la imprenta ya saben por dónde tiene que pasar el material. Bueno, ahí se pone la tinta, ¿sí? Esto tiene que estar bien limpio. Después de cada impresión se limpie mucho todo para que no haya, no se empaste tanto la página. Esta es la máquina vista desde arriba, y ahí ustedes van viendo cómo va pasando el papel por los distintos cuerpos para que se vea. Ahí lo vamos a ver un poco mejor. ¿Ven? Acá esto es página color. Acá ustedes ven que están algunas fotos puestas, pero y no está puesto el negro, por ejemplo. No está el negro, que es lo escrito, ¿sí? El cuerpo de la noticia. Entonces, esto va pasando por ahí, va a pasar por otro lado después para otro color, y pasará por otro lado después para otro color. Se pasan 3 veces, como dice acá, por distintas chapas para darle el color que sea necesario, y después, bueno, se termina de imprimir.
este es otro video para que vean cómo se va armando. Ahí están recién armando y están poniendo la máquina en condiciones para que empiece a trabajar. Ahí van viendo cómo se va, cómo el técnico, por ejemplo, que es el imprentero, va pasando por distintos lugares ese papel, que es el rollo completo, eso, como si fuese un papel higiénico de King Kong, ¿sí? Y lo va poniendo por todos lados para que se vaya imprimiendo finalmente el diario. Ahí van viendo cómo le va dando el tensado correcto. Si está muy tensado, por ahí se rompe el papel, suele romperse el papel y a veces se tiene que parar la edición y empezar todo el proceso de nuevo. Entonces tiene que tener el tensado justo, porque si no el papel se rompe. Ahí lo pueden ver cómo se trabaja. Y ahí está la parte de atrás, que es donde ya va terminando el diario. Esto que está acá arriba, que no sé si lo van, esto que está acá arriba, ¿sí? Es como si fuese, ¿han visto los cortadores de pizza? Esos redonditos. Bien, ese cortador de pizza está puesto ahí, prácticamente. Entonces, cuando pasa el papel por ahí, lo va cortando. Y lo va cortando y lo va doblando. Por eso tiene esa forma, la tolva, esa que está ahí, tiene esa forma. ¿Para qué? Para que cuando vaya saliendo el papel, lo vaya cortando y lo vaya doblando. Entonces sale directamente armado todo eso. Bueno, acá tienen cómo va pasando el papel por la máquina. Esa es la vista desde arriba. Acá es donde yo les digo que está el corta pizza ¿sí? Y acá ven que ustedes se va doblando directamente el papel cuando va saliendo la edición, y acá sale el diario armado. Acá sale doblado, cortado, doblado y armado. Eso se va haciendo de esa forma. Y finalmente, es como se va cortando el papel, ya está todo armado, ya están todos prácticamente las páginas ya impresas, se corta el diario, ¿sí? Esta es la página que habíamos visto al principio, que ya estaba armada dentro de la computadora. Y finalmente, ahí está el diario armado, ya saliendo de la impresora. Como les digo, este diario se hace en 2 partes, y por eso está de esa forma. Y acá está el diario ya armado, ¿sí? En papel, formato papel. Esto que ustedes veían al principio, que estaba en la computadora, ya está en formato papel. Y eso es prácticamente todo el proceso de impresión que tiene el diario. ¿Se entendió? Perfecto, profe. Sí, bien. Profe. Vamos a dejar el tema de... ¿cómo se llama? De títulos para la semana que viene. Creo que la semana que viene seguimos teniendo clases porque ya me voy a fijar, porque hay días que tenemos mesas de exámenes. A ver, yo les digo. ¿Alguna duda, chicos? Yo no, profe. Todo claro. A ver, ya les digo si... Sí, el 7 de junio seguimos teniendo clases. Les voy a dar, la semana que viene vamos a ver cómo se hacen cómo se hacen los títulos, ¿sí?
y textos argumentativos y textos de opinión. ¿Se entendió, chicos? ¿Mm? ¿Alguna Sí, duda? profe, todo claro. Se entendió, profe. Bien, perfecto. Espero que lo hayan aprovechado y que sepan cómo se arma un diario. Si bien no tenemos la posibilidad de ir a una imprenta para que lo puedan ver, bueno, por lo menos por acá lo han podido ver, ¿sí? Normalmente, bueno, se puede hacer una visita. Yo normalmente hacía visitas a los diarios para ver si podíamos entrar y que nos expliquen todo este proceso que yo le expliqué ahora, que alguien que esté dentro del diario lo explique, ¿sí? Bueno, por fortuna yo pude hacer todas estas imágenes, estas grabaciones y para poder mostrárselas a ustedes y a otros. Bueno, si no queda nada más, les agradezco mucho la atención y nos vemos la próxima clase, ¿sí? Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima. Nos vemos, Hasta chicos, que anden bien. Adiós, Hasta profe. luego, profe. Cuídense. Hasta Hasta luego, luego. profe. Nos vemos, que anden Hasta luego. bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que anden bien.